Primero, una declaración de conflicto de interés. Nosotros como agrupación Lupus Chile no estamos financiados por la industria, no recibimos dinero de las industrias farmacéuticas, ni de médicos, ni del Estado, sino que solamente a través de microfunding de los mismos agrupados. Esta imagen a mí me gusta mucho y es lo que les quiero transmitir. Esto ocurrió a fines de los años 80, a principios de los 90, en 3 países que eran los países bálticos: Estonia, Lituania y Letonia. Esos países fueron invadidos por la Unión Soviética durante todo el régimen de la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, y la gente, como método de protesta pacífica y buscando un objetivo común, que era la liberalización y la libertad de los pueblos oprimidos, se juntaron más de 1,5 millones de personas, hicieron toda una cadena que cruzó los 3 países, y eso llamó la atención de la comunidad internacional, y así lograron la libertad de sus pueblos. ¿Y por qué eso es importante? Porque primero que todo, todos los que son pacientes y los que son familiares del paciente, al tener el diagnóstico de lupus, siempre uno dice: lupus, pero ¿por qué es eso? ¿Una enfermedad autoinmune? ¿Qué es eso? ¿Será una enfermedad de transmisión sexual? ¿Será una enfermedad pasajera que tendré que tomar un medicamento por un par de semanas, un tratamiento por un par de meses y se ya? O también hay gente que confunde el lupus como un componente de la cerveza, porque la cerveza está compuesta de cebada y de lúpulo, y todavía anda dando vueltas gente que dice que es un componente de la cerveza. Pero ¿qué pasa? Después de todo un proceso de introspección personal, del duelo, de la negación, de la información, de la duda, etc., tenemos que llegar a asumir un poco la enfermedad, y la mejor manera de asumirla es recibiendo educación, buscando educación sobre la enfermedad. ¿Qué es la educación? La transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Nosotros, como Lupus Chile, estamos siempre generando instancias y material educativo para nuestros pacientes sobre temas y enfoques que son importantes no olvidar. Por ejemplo, el tema del tabaco, los pacientes con lupus, y el tema de autocuidado, haciendo hincapié en la fotoprotección, nuevamente no fumar, en una alimentación saludable y otras cosas más. Estamos siempre permanentemente generando charlas como estas para los pacientes. Aquí tenemos una charla que fue de lupus cutáneo, por ejemplo, y otra sobre reclamo y orientación de los derechos y deberes de los pacientes en el sistema de salud de Chile. Tenemos otra región. Siempre estamos tratando de estar permanentemente, no solamente en Santiago, sino que descentralizando. Es otra enfermedad que tenemos todos los países latinoamericanos, que la centralización es muy grande en nuestros países, y por lo mismo tratamos de ir moviéndonos a través de regiones. Y aquí en la educación hay que tener algunos puntos súper claves, unos puntos claves muy importantes. Que primero que todo, acceder a educación buscando una fuente confiable. Hoy día todos tenemos acceso al teléfono, desde el teléfono tenemos acceso a Google, que también se convierte en un doctor a veces, pero tenemos que buscar ciertas fuentes un poco más confiables. Primero, en español tenemos 3 fuentes confiables muy importantes, que son instituciones que se dedican a la educación y a la difusión del conocimiento de las enfermedades. La primera es PANLAR, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, que agrupa a todos los médicos y todas las sociedades científicas de reumatología en el continente, y que dentro de las propuestas tiene convertirse en el mayor proveedor de información médica para los pacientes y para las agrupaciones. Y acaba de celebrarse hace un mes atrás en Buenos Aires el 20º Congreso de Reumatología Panamericano, y además el primer Congreso Panamericano de Pacientes Reumatológicos, donde también estuvimos. También tienen a GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios de Lupus, que genera contenido y genera estudios solamente de pacientes latinoamericanos para generar cifras y cortes del propio continente. Y hay una página nueva que acaba de cumplir un año y que como novedad también se lanzó en portugués, que se llama Hablemos de Lupus, que es un proyecto bajo el auspicio de PANLAR y de la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología, ILAR. Esto está potenciado a través de la doctora Cristina Drenka, que es de nacionalidad argentina, vive en Estados Unidos, y generó una página en Facebook que superó toda expectativa, que tiene contenidos en microvideos de 3 de 5 minutos que expliquen la enfermedad, que logran explicarle a una persona que no tiene la enfermedad lo que es, y además tiene también charlas y videochat con reumatólogos en vivo. Los que tienen Facebook se pueden sumar a Hablemos de Lupus, que no lo han hecho todavía.
Y nosotros también nos enfocamos en educar a nuestros pacientes en la enfermedad y en lo metaenfermedad, o sea, en lo médico, lo que tenemos que saber sobre autocuidado, sobre enfermedades y comorbilidades, sobre nutrición, etcétera, pero en cosas que van más allá de la enfermedad, que también tienen que ver con la vida diaria del paciente. La protección de los derechos de los pacientes, los deberes y derechos y las obligaciones de los pacientes, el tema de las pensiones de invalidez cuando las personas se tienen que dejar de trabajar con un tema de enfermedad, la protección laboral cuando los pacientes han perdido su trabajo, y tratamos de ir buscando otros ámbitos de la vida cotidiana en las que podamos nosotros brindar algún tipo de educación. La educación, ¿qué nos va a traer como primer resultado? El empoderamiento de los pacientes. ¿Qué es empoderamiento? La adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Sabemos que los pacientes con lupus tienen una situación desfavorecida por la enfermedad, por la discapacidad que se puede generar y por el solo hecho de tener una enfermedad y por el gasto bolsillo que puede significar, por la pérdida de ingresos que puede significar el no trabajar, etc. Por lo tanto, los pacientes son un grupo social desfavorecido. Cuando nosotros empezamos a educarnos en la enfermedad y dejamos de ver solamente el yo, y yo empiezo y aprendo a transmitir la enfermedad no solamente desde mi punto de vista particular, logramos tener y ampliar la visión de las necesidades, logramos generar soluciones y propuestas concretas a las necesidades que podemos ir teniendo, y logramos generar e ir construyendo alianzas con otras agrupaciones de pacientes, con otras agrupaciones de otros países, con entes gubernamentales, con entes públicos, con entes privados, etc. Así, por ejemplo, pacientes empoderados, a mí me ha tocado asistir al Congreso de la Nación, exponer puntos fundamentales para la aplicación de leyes, cómo nosotros desde los pacientes podemos ir generando propuestas legislativas. Cuando estamos educados y tenemos el poder sobre la información de la enfermedad, aprendemos a reírnos de la enfermedad. Ya estamos en otra parada, no solamente de la victimización y la autoestigmatización diaria, sino que también logramos reírnos de situaciones cotidianas. El año pasado en Chile se hizo una exposición y unas instalaciones medias artísticas que trajo un pato de hule gigante que estuvo un solo día en puesta en escena porque se pintó y se desinfló. Entonces los pacientes jugaban con que esto era vivir con luz, despertarse al auto un cuarto y desinflarse al auto 18 y ya no poder hacer nada más. Cuando ya tenemos un paciente educado y tenemos pacientes empoderados, el resultado que se puede traer a colación va a ser la participación ciudadana. La participación ciudadana es una de las formas más ejemplares y más prácticas del cogobierno. El cogobierno es cuando la sociedad civil se logra instalar en la toma de decisiones públicas, ya sea de salud, de educación, etc. Y logran incidir en temas de lupus, por ejemplo, se logran incidir en las políticas públicas de salud. Nosotros como lupus, la participación ciudadana más importante que hemos logrado y nuestro resultado más importante fue el auge. Cuando conocimos a Erika, nosotros estábamos con este hashtag en las redes sociales de lupus al auge. El auge en Chile es un plan, en Chile nosotros tenemos un plan de salud que no cubre medicamentos como regla general, pero hay un plan, una cobertura especial que otorga el Estado a solamente 80 enfermedades actualmente. Y nosotros estuvimos trabajando cerca de 2 años para que nosotros quedásemos incluidos en esta lista de que en ese momento eran 67, que iban a crecer 80, y a través de un trabajo de difusión, de generar conciencia en la población, de generar conciencia en las autoridades, hemos logrado que nosotros quedáramos dentro de la lista de las 3 enfermedades que se iban a sumar y que hoy día son 80. El auge. Hace 3 años, en el año 2015, se generó otra ley de coberturas especiales en Chile, que se llama Ley Ricardo Soto. El auge cubre enfermedades más o menos baratas, y la Ley Ricardo Soto viene a cubrir tratamientos de alto costo, tratamientos que salen miles de dólares que la gente no puede afrontar. Dentro de esta ley, existió toda una novedad en Chile, porque fue la primera ley que se tramitó con los pacientes en el Congreso, no solamente con los pacientes haciendo una marcha en la calle, sino que con los pacientes en el Congreso, en el Ministerio, en audiencias presidenciales, y de ahí nacieron algunos resultados bastante importantes, no solamente las coberturas, sino que en este proceso de la Ley Ricardo Soto se generan coberturas cada 3 años, de aumentos de coberturas y nuevos tratamientos a cubrir,
Y dentro del proceso de la toma de decisiones de la ley Ricardo Soto, existe una comisión que se llama Comisión de Recomendación Priorizada, donde una mesa técnica y de profesionales compuesto por 14 personas generan la recomendación para estructurar las coberturas del Ministerio de Salud para el Ministerio de Hacienda. En esta ley, esta comisión es totalmente pionera, porque de los 14 miembros, 2 son miembros de los pacientes. Hizo todo un padrón de las agrupaciones pacientes y a través de elecciones se eligieron a 2 miembros. A mí me toca ser parte de esta comisión, y lo que tenemos que hacer es evaluar la evidencia científica disponible para hacer una recomendación basada en evidencia de las coberturas que deberían de ingresar a la ley Ricardo Soto del tratamiento de actividad. Entonces tenemos que un paciente educado que tiene el poder de saber lo que es la enfermedad, de poder llegar a incluso manejarla, va a dar en pacientes empoderados. Los pacientes empoderados pueden generar participación ciudadana, pero eso no va a hacer nada si es que no tenemos la asociatividad de pacientes como base fundamental en el trabajo. La asociatividad de pacientes, nosotros como agrupación, ya lo decía la Erika, estamos hace mucho tiempo. Agrupación Lupus-Tilia este año cumple 10 años de funcionamiento legal, de existencia legal. Se creó por a instancia de una mamá que tenía a su hija con lupus y en ese momento le quiso mostrar que aparte más allá del diagnóstico todavía había vida, y lo hizo en épocas donde no había redes sociales, donde no había Facebook, donde no había Twitter. Entonces el conseguir pacientes era mucho más complicado, porque yo hoy día puedo hacer un grupo en Facebook y se me va a llenar de gente. Pero la invitación a generar algo fue mucho más compleja. Nosotros hoy día contamos con una oficina, una casita dentro de un complejo hospitalario que es el más grande del complejo hospitalario de Chile, que atiende a más de 2 millones de personas en el Hospital Sotero del Río. Y ahí estamos siempre permanentemente haciendo salas, encuentros, convivencia. Aquí estamos haciendo una celebración de Navidad, porque entendemos que la asociatividad de los pacientes es sumamente importante. Esta es la foto que yo les contaba del primer congreso de pacientes reumatológicos, el primer congreso panamericano de pacientes reumatológicos en Buenos Aires. Había más de 500 personas, en la escalera no cabían todas las personas, pero créanme que habían más de 500 participantes de grupos de artritis, de Argentina, de Costa Rica, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, grupos de pacientes de grupos de Brasil, de Córdoba, etc. Pero sí, lupus estuvo pasó muy desapercibido, porque la mayoría de la gente eran pacientes de Argentina. Y esto es lo que yo les contaba al principio, los resultados de la unión de los pacientes, de las uniones sociales. Estas son las tres repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, donde más de 1,5 millones de personas en un solo día se juntaron, se hicieron toda una cadena que cruzó las 3 repúblicas, pasando por las 3 capitales, y lograron llamar la atención de la sociedad mundial, lograron su independencia y volver a ser unos países libres. Esa es la invitación a que ustedes se sumen, a que vean que con los cambios sociales pueden partir súper de abajo, pueden ser súper mínimos de pronto, pero con el primer paso que ustedes estén acá es un paso súper importante para lograr cosas tan grandes. Así que la invitación es a que se sumen, a que se eduquen, se empoderen y participen como ciudadanos dentro de la sociedad. Gracias.